Bienvenidos a Mitología en 20 minutos. Soy Andrés Aguilar y en este podcast exploramos los mitos que dieron forma a nuestra cultura, con contexto, personajes eternos y una mirada clara para entender cómo nacieron, qué significaron y por qué siguen vivos hoy. Imagínate esta escena. Estás en el año 150 después de Cristo caminando por las calles de Roma. Pasás por un templo donde la gente le reza a Deméter, la diosa de la agricultura, pidiéndole una buena cosecha. 2 cuadras más allá hay otro grupo rezándole a Isis, la diosa egipcia, por exactamente lo mismo. Y en la esquina siguiente, un grupito de cristianos recién convertidos están pidiéndole bendiciones para sus campos. 3 religiones, 3 dioses distintos, pero todos haciendo básicamente lo mismo, buscando ayuda sobrenatural para sobrevivir otro año. Acá es donde la historia se pone interesante, porque esos cristianos, que dentro de un par de siglos van a terminar dominando todo el imperio, no llegaron con un catálogo completamente nuevo de ideas. Trajeron algo revolucionario, sí, pero lo envolvieron en un papel de regalo que los demás ya conocían. Hoy vamos a hablar exactamente de eso, de cómo el cristianismo, esa religión que eventualmente se convirtió en la más grande del mundo occidental, tomó prestado, adaptó y resignificó un montón de mitos y elementos de tradiciones que venían antes. No es una crítica ni una revelación escandalosa, es simplemente historia. Es entender que todas las religiones son hijas de su tiempo y su lugar. Porque el punto es este, mucha gente mira para atrás y se ríe de los griegos por creer en un tipo con un rayo que vivía en una montaña o en un barquero que te cruzaba en un río de fuego. Les parece pintoresco, antiguo, casi infantil. Pero después no conectan los puntos cuando su propia tradición religiosa habla de un lugar bajo tierra lleno de fuego y tortura, o de un monstruo marino gigante que representa el caos primordial. La realidad es que los humanos siempre hemos usado las mismas herramientas para explicar lo inexplicable: el bien y el mal, la muerte, el sufrimiento, la esperanza. Lo que cambia son los nombres y los detalles, pero la estructura, el esqueleto de la historia, es sorprendentemente similar. Arranquemos por el lugar más obvio, el infierno. Cuando un cristiano moderno piensa en el infierno, probablemente imagina un lugar subterráneo, oscuro, lleno de fuego, donde los malvados van a sufrir por toda la eternidad, bajo la supervisión de alguna entidad malévola. Suena horrible, ¿no? Bueno, para los griegos antiguos el Tártaro era exactamente eso. El Tártaro no era simplemente el inframundo, porque el inframundo griego, el Hades, era más bien neutral, un lugar donde iban casi todos los muertos sin importar si habían sido buenos o malos. El Tártaro era diferente, era la prisión cósmica, el calabozo del universo, ubicado tan profundo bajo la tierra que Homero dice que un yunque de bronce tardaría 9 días en caer desde la superficie hasta llegar ahí. ¿Y quién terminaba en el Tártaro? Los peores de los peores. Los titanes, después de perder la guerra contra los dioses olímpicos, Sísifo empujando su piedra eternamente, Tántalo sufriendo sed y hambre perpetua justo al lado del agua y la comida que nunca puede alcanzar. Era el lugar del castigo eterno, de la tortura sin fin. Los griegos no hablaban tanto del fuego como elemento principal, pero sí de una oscuridad absoluta, de cadenas irrompibles, de un sufrimiento diseñado específicamente para cada condenado. Ahora saltemos unos siglos adelante. El cristianismo temprano necesitaba explicarle a la gente qué pasaba con los malos después de la muerte. Cuando tradujeron los textos sagrados al griego, usaron palabras que la audiencia ya conocía. En el Nuevo Testamento griego encontrás 3 palabras diferentes traducidas como infierno: Gehenna, Hades, y en la segunda de Pedro aparece Tártaros. Literal, el texto dice que Dios arrojó a los ángeles rebeldes al Tártaro. No es una metáfora, es el mismo Tártaro de la mitología. Y hablando del mismo Hades, el personaje, los griegos lo veían como el dios del inframundo, el tipo que se quedó con el peor trabajo cuando se repartieron el cosmos. No era malvado, era más bien burocrático, un administrador de almas. El cristianismo no copió directamente a Hades como personaje, pero sí heredó la estructura narrativa de alguien a cargo del lugar de los muertos. El Satanás medieval debe mucho más a la imaginación greco-romana que a las escrituras hebreas originales. Y ya que estamos hablando de bestias, no podemos dejar afuera al Leviatán. Este aparece en el libro de Job como una criatura marina gigantesca, un monstruo de caos primordial. Pero esa idea no es original. Los mesopotámicos tenían a Tiamat, los canaítas tenían a Lotán, los griegos montones de monstruos marinos, desde la hidra de Lerna hasta Tifón. Todas estas culturas mediterráneas usaban monstruos marinos gigantes para representar el caos, lo incontrolable,
las fuerzas de la naturaleza que aterrorizaban a las civilizaciones antiguas. Sigamos con las vírgenes que dan a luz. La historia del nacimiento virginal de Jesús es central en el cristianismo. Ahora, los griegos y los romanos estaban acostumbradísimos a este tipo de historias. Zeus embarazando mortales de las formas más creativas, Perseo naciendo de Dánae encerrada en una torre, Hércules, hijo de Zeus y una mortal. Los romanos contaban que Rómulo y Remo eran hijos del dios Marte y una virgen vestal. Los egipcios tenían a Horus, concebido mágicamente por Isis. En muchas culturas, cuando querías marcar a alguien como especial, le inventabas un nacimiento milagroso. Y hablando de nacimientos milagrosos, vamos con las resurrecciones. Jesús muere, baja al inframundo y al tercer día resucita. Pero las historias de dioses que mueren y vuelven son viejísimas. Los misterios de Eleusis se basan en Perséfone, bajando al inframundo y retornando cada primavera. Dionisio es despedazado y resucitado. Osiris en Egipto muere, es rearmado y resucita como el señor del inframundo. Cuando el cristianismo apareció con su historia de resurrección, no estaba inventando el concepto, estaba ofreciendo su propia versión de una idea profundamente arraigada. El culto a los santos es básicamente el panteón grecorromano con una nueva administración. Los griegos tenían dioses mayores y menores, héroes divinizados, espíritus locales. Atenea protegía a Atenas, había dioses de cada río, de cada ciudad, y el cristianismo ofreció santos especializados. San Cristóbal para viajeros, Santa Lucía para la vista, San Antonio para encontrar cosas perdidas. Muchas iglesias cristianas fueron construidas literalmente encima de templos paganos, y muchos santos tienen biografías sospechosamente similares a los dioses que reemplazaron. El simbolismo solar también es prestado. Jesús nace el 25 de diciembre, fecha que coincidía con el nacimiento de Mitra, el dios del sol. Los griegos y romanos estaban obsesionados con el sol como un símbolo divino. Cuando el cristianismo adoptó esa fecha y empezó a usar aureolas doradas, estaba tomando ese lenguaje visual que la gente ya entendía. Incluso el domingo lleva el nombre del sol en latín. Y los campos elíseos griegos, un lugar perfecto para héroes, se convirtieron en el modelo para el cielo cristiano. Un lugar de belleza perfecta, sin muerte ni dolor, básicamente los campos elíseos con ángeles en lugar de héroes griegos. Pero déjame que te cuente algo que me parece muy interesante. Hay muchas más historias específicas que se repiten entre tradiciones. Y no estoy hablando solo de conceptos amplios como el infierno o el cielo, sino de narrativas concretas, casi idénticas. Empecemos con el diluvio universal, por ejemplo. Todos conocemos la historia de Noé. Dios decide borrar la humanidad corrupta con un diluvio, le dice a Noé que construya un arca, mete animales de a pares, llueve 40 días, el agua lo cubre todo, y eventualmente el arca aterriza en una montaña y Noé y su familia repueblan la tierra. Historia conocida. Ahora, los griegos tenían exactamente la misma historia con Deucalión y Pirra, que ya lo vimos en un episodio pasado. Zeus decide destruir la humanidad corrupta de la Edad de Bronce con un diluvio, le avisa a Deucalión que construya una caja de madera, llueve durante 9 días, el agua cubre todo menos las cimas de las montañas, y la caja aterriza en el monte Parnaso. Y Deucalión y Pirra repueblan la tierra tirando piedras que se convierten en personas. Los detalles pequeños son distintos, pero la estructura es idéntica. Y ni hablar de la epopeya de Gilgamesh, mesopotámica, que tiene la misma historia pero 1000 años antes que la versión bíblica. El diluvio no es una historia judeocristiana original, es un mito del cercano oriente que el judaísmo adaptó. Las plagas también son interesantes. En Éxodo, Dios manda 10 plagas sobre Egipto para obligar al faraón a liberar a los hebreos. Agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, pestes del ganado, úlceras, granizo, langostas, oscuridad, muerte de primogénitos. Suena muy específico y único, ¿no? Bueno, los griegos también tenían historias de dioses mandando plagas para castigar ciudades o a reyes que los habían ofendido. Apolo manda una plaga sobre el ejército griego al principio de la Ilíada porque Agamenón deshonró a su sacerdote. Artemisa manda un jabalí gigante que destruye los campos de Calidón porque el rey se olvidó de hacerle sacrificios. La idea del castigo divino mediante desastres naturales secuenciales era parte del repertorio narrativo de todas esas culturas. Hablemos ahora de la serpiente como el símbolo del mal. En Génesis, la serpiente tienta a Eva y ella y Adán comen del fruto prohibido, y la serpiente es maldecida a arrastrarse por el suelo para siempre. La serpiente como un símbolo del engaño y el mal se repite a lo largo de la Biblia, culminando con el dragón apocalíptico del libro de Revelación. Ahora, en la mitología griega, Apolo tiene que matar a la serpiente Pitón para establecer su oráculo en Delfos, representando el triunfo del orden sobre el caos primordial.
En muchas culturas mediterráneas, las serpientes y dragones representaban fuerzas caóticas y peligrosas que debían ser vencidas. No es casualidad que San Jorge matando al dragón sea básicamente indistinguible de Perseo matando al monstruo marino o de Apolo matando a Pitón. Es el mismo arquetipo con distintos nombres. La historia del hombre creado del barro también es universal. El Génesis dice que Dios formó a Adán del polvo de la tierra. En la mitología griega, Prometeo crea a los humanos mezclando tierra con agua. En mitos egipcios, el dios Num moldea humanos en un torno de alfarero usando arcilla. En tradiciones mesopotámicas, los dioses mezclan arcilla con la sangre de un dios sacrificado para crear humanos. Todas estas culturas llegaron independientemente a la misma metáfora. Venimos de la tierra y a la tierra volvemos. Acá hay una conexión específica que es escalofriante. Cuando los evangelios narran la crucifixión, dicen que hubo 3 horas de oscuridad sobre la tierra, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Ahora, existe un registro histórico de Plutarco, el historiador griego, que cuenta que cuando el dios Pan murió, hubo señales en el cielo y un anuncio sobrenatural. De hecho, hay una tradición que sugiere que la muerte del gran Pan y la crucifixión de Jesús ocurrieron en tiempos cercanos, y algunos cristianos primitivos interpretaron la muerte de Pan como el fin del paganismo y el principio del cristianismo. Es como si un relevo de turno cósmico estuviera ocurriendo, el viejo Dios muriendo para que el nuevo pueda nacer. Los gigantes son otro ejemplo interesante. En Génesis 6 se menciona a los Nefilim, gigantes que existían cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Son descritos como guerreros poderosos de la antigüedad. Los griegos tenían montones de gigantes. Los titanes, los gigantes propiamente dicho que pelearon contra los dioses olímpicos, los cíclopes, seres de estatura y una fuerza sobrehumana que existían en tiempos primordiales y que representaban una era anterior más salvaje y caótica. En las dos tradiciones, los gigantes son restos de un mundo anterior que debe ser superado para que llegue la civilización actual. El sacrificio de Isaac es narrativamente muy parecido al sacrificio de Ifigenia en la mitología griega. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac en una montaña. Abraham está dispuesto a hacerlo y en el último segundo un ángel detiene su mano y aparece un carnero para sacrificar en su lugar. En la versión griega, Agamenón debe sacrificar a su hija Ifigenia para que la flota pueda navegar a Troya. Está a punto de hacerlo y en algunas versiones la diosa Artemisa lo reemplaza con un ciervo en el último momento. Es la misma estructura, un padre dispuesto a sacrificar a su hijo por una obediencia divina y una intervención sobrenatural de último momento, y un animal sustituto. Las dos historias exploran el tema de la obediencia extrema y el costo de la fe. La Torre de Babel tiene su paralelo griego en la historia de los gigantes apilando montañas. En Génesis, los humanos intentan construir una torre que llegue al cielo. Dios los castiga confundiendo sus idiomas y dispersándolos. En la mitología griega, los gigantes apilan montañas unas sobre otras para intentar alcanzar el Olimpo y atacar a los dioses. Zeus los derrota con rayos. Es la misma idea, humanos o seres mortales intentando alcanzar el reino divino mediante una construcción física. Y después un castigo divino por la arrogancia. Es el arquetipo de la soberbia castigada. Los milagros de sanación y resurrección de muertos que hace Jesús en los evangelios tampoco son únicos. Asclepio, el dios griego de la medicina, era tan bueno sanando que empezó a resucitar muertos. Zeus tuvo que fulminarlo con un rayo porque estaba alterando el orden natural. Elías y Eliseo, en el Antiguo Testamento, ya habían resucitado niños muertos antes que Jesús. Apolonio de Tiana, un filósofo contemporáneo de Jesús, también tiene historias de milagros y sanaciones atribuidas. El sanador divino que puede devolver la vida era un tipo de figura reconocible en el mundo antiguo. Y una última que me parece genial. El árbol del conocimiento del bien y del mal en el Edén tiene paralelos con múltiples mitos griegos sobre frutos o conocimientos prohibidos. Las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, que otorgan inmortalidad y están celosamente guardadas, Prometeo robando el fuego divino para dárselo a los humanos y siendo castigado eternamente por ello, Pandora abriendo la caja que contiene todos los males del mundo por curiosidad. Todas estas historias tienen la misma moraleja. Hay conocimientos o poderes que los humanos no deberían tener, y buscarlos trae castigos y consecuencias terribles. Estas 10 similitudes, desde diluvios hasta árboles prohibidos, muestran algo importante. No son coincidencias. Son el resultado de culturas que comparten una geografía, historia y necesidades narrativas similares. Las historias migran, se adaptan, se reinterpretan. El judaísmo y después el cristianismo emergieron en el mismo mundo cultural que produjo estas otras mitologías,
y naturalmente compartieron herramientas narrativas. Ahora, sé lo que muchos están pensando. ¿Estás diciendo que el cristianismo es solo una mitología reciclada? No, lo que estoy diciendo es que ninguna religión aparece en el mundo en el vacío. El cristianismo emergió en el mundo greco-romano, se expandió por ese mundo y naturalmente absorbió elementos de las culturas con las que interactuaba. Lo que me parece interesante y un poco irónico es cómo muchas personas pueden mirar los mitos griegos como unos cuentos pintorescos mientras sostienen creencias estructuralmente similares. Un tipo empujando una piedra eternamente les parece ridículo, pero condenar almas a un infierno de fuego eterno les parece razonable. Zeus transformándose en cisne les parece absurdo, pero un ángel anunciando un embarazo virginal les parece sagrado. No estoy diciendo que una cosa sea más válida que la otra. Estoy diciendo que todas son expresiones de la necesidad humana de encontrar significado, de conectar con algo más grande. Los griegos lo hicieron con sus dioses en el Olimpo y los cristianos con su dios Trino. Las herramientas narrativas son similares porque estamos respondiendo a las mismas preguntas fundamentales. Lo importante es mantener la humildad intelectual para reconocer esto, entender que nuestras creencias, sean las que sean, son parte de una conversación humana más grande sobre lo divino. Que los griegos creyendo en Zeus y los cristianos creyendo en Yahvé están fundamentalmente haciendo lo mismo, tratando de darle sentido a un universo que a veces parece no tener ninguno. Entonces, la próxima vez que alguien se ría de los griegos por creer en Cerbero, el perro de 3 cabezas, recordá que su propia tradición probablemente tiene ángeles con 6 alas cubiertas de ojos, o demonios con pezuñas, o alguna otra imagen igualmente fantástica. Y no pasa nada, esas imágenes son las herramientas que usamos para hablar de lo inefable. La mitología griega y el cristianismo son parte de la misma búsqueda humana. Una ya no tiene creyentes activos, es considerada mitología, y la otra tiene miles de millones de creyentes y es considerada una fe viva. Pero en el esquema grande de la historia humana, son 2 capítulos del mismo libro. Y bueno, hasta acá llegamos, con el cristianismo y la mitología griega, más cercano de lo que parece. Desde el tártaro convertido en infierno hasta diluvios universales, desde vírgenes divinas hasta serpientes tentadoras, las conexiones están por todos lados. Si te gustó este episodio y querés seguir descubriendo las historias que moldearon nuestra cultura, suscríbete al podcast para no perderte los próximos episodios. También te invito a pasar por nuestro blog en 20minutos.com, donde subimos contenido nuevo todas las semanas. Y si te interesan estos temas y el formato de 20 minutos, tengo otros podcasts de libros, historia y filosofía que seguro te van a interesar. Hasta la próxima.